para entrar de lleno en eso. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Dígame. Con respecto a las notas de segundo corte, ¿cuándo las dará? Ahorita apenas termine la clase las subo. Ah, bueno, listo, doctor, gracias. Bueno, hay algunos estudiantes que no tienen notas de histología. De una vez los voy a colocar para que se pongan las pilas y hay dos que no hicieron el práctico de anatomía, pues obviamente a eso no les puede no se le puede contabilizar la nota, de resto todos los demás la tienen. Entonces apenas terminen la clase, les coloco la lista de los que no tienen esos exámenes, o si los tienen, pues que le digan al profesor que me mande la nota, porque las notas que yo tengo no aparecen. Bueno, hay algunos como retirados, ¿no? Hay varios ahí también que me aclaren quiénes están retirados y quiénes no. Bueno, entonces vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, vamos a compartir la pantalla. Entonces ya saben, en la clase de genitales vamos a hacer una clase inversa, ¿verdad? Ya yo les subí las diapositivas en los respectivos archivos, ahí en Teams está todo el sistema nervioso, todo el sistema genitourinario, pues que eso vamos a hacerlo pues como por mesas, ¿no? Se organizan por mesas y hacemos una clase inversa como una mesa redonda con esos dos temas. Yo sirvo de moderador y eso hace parte pues de la nota final también. Bueno, ya estamos compartiendo la pantalla. Entonces, pues aparece en primera instancia el cerebelo. Entonces, el cerebelo se deriva del metencéfalo y se encuentra localizado por detrás del tallo cerebral, ¿no? Y por debajo de los hemisferios de los lóbulos occipitales, separado por la tienda del cerebelo, del cerebro, ¿no? Entonces está dorsal o posterior al tallo cerebral, al que se encuentra unido por tres pedúnculos o brazos. El superior, que lo une a la parte superior del tallo, la parte superior del tallo se llama el pedúnculo cerebral o mesencéfalo. El pedúnculo medio lo une al puente, que es una parte del tallo, y el pedúnculo cerebeloso inferior lo une al bulbo. Entonces es un órgano que está ubicado en la fosa posterior del cráneo, por detrás del tallo, al que lo unen tres brazos y está separado del cerebro por la tienda del cerebelo. El cerebelo se compone de una parte central que se denomina vermis, con B pequeña, y a los lados los hemisferios cerebelosos. Entonces tiene un vermis y dos hemisferios cerebelosos. El cerebelo se compara con una mariposa. Ya yo les voy a mandar unos dibujos para que ustedes lo realicen, pues lo mismo en la diapositiva esquemático, para que lo estudien de esa manera. Entonces aquí tenemos la unión. Estos son los pedúnculos cerebelosos que lo unen a las tres partes que forman el tallo. Nos recuerden las tres partes del tallo: mesencéfalo, puente y bulbo. Esas son las tres partes del tallo cerebral. Entonces la función, la importancia del cerebelo en nuestra economía radica en lo siguiente, ¿no? Es el órgano regulador de las actividades motoras. Coordina la acción de los músculos durante los movimientos voluntarios. Regula el tono muscular e interviene en el equilibrio. Yo lo resumo mejor en tres cosas. Entonces, órgano del equilibrio en compañía del octavo par craneal. Esa es la primera función. La segunda, regula el tono muscular. Y tercero, es el órgano de la coordinación motora. Yo estos cuatro que aparecen aquí, mejor se los pongo en tres. Entonces lo repito: coordinación motora, tono muscular y equilibrio, que lo hace en compañía del octavo par craneal. Entonces esa es la importancia del cerebelo. Entonces es un órgano que está conectado con todas las diferentes partes del sistema nervioso, como aquí dice, ¿no? Para poder hacer lo que hace, tiene que estar conectado con la médula, con el cerebro, bueno, con las diversas partes que componen el sistema nervioso. Entonces en fisiología, perdón, disculpen. Aló.
Bien. Ah, te felicito, yo voy por ellos entonces. Bueno, bye. Bueno, perdón. Eh, entonces le decía que tiene tres funciones, ¿no? Órgano del equilibrio, de la coordinación motora y del tono muscular. Bueno, aquí vemos entonces la unión que tiene el cerebelo con el tallo cerebral. Ahí están las tres partes del tallo, repito, mesencéfalo, puente y bulbo. Están repitiendo aquí lo que yo ahorita les dije, ¿no? Que estaba separado de la corteza cerebral por la tienda del cerebelo o tentorio. Aquí vemos varias imágenes, ¿no? El vermis, en un corte de vermis, lo que se observa es lo que se llama el árbol de la vida. Cuando nosotros cortamos el cerebelo, pues observamos ese corte del vermis se llama el árbol de la vida, ¿no? Los antiguos anatomistas decían que el número de hojitas que se contaban aquí era el número de años que vivía la persona, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, aquí vemos que entre el cerebelo y el tallo queda una cavidad que es el cuarto ventrículo, que está lleno de líquido cefalorraquídeo, ¿no? El techo del cuarto ventrículo lo forma el cerebelo y el piso lo forma pues la parte posterior del tallo. Recuerden ustedes pues que el líquido cefalorraquídeo se genera en los plexos coroideos de los ventrículos, ¿no? Que de ahí sale de los ventrículos laterales por el agujero de Monro al tercer ventrículo. Y del tercero pasa por aquí por el acueducto de Silvio y llega al cuarto ventrículo. Y en el cuarto ventrículo sale por dos agujeritos que hay aquí a los lados que se llaman de Lusca y un agujerito que queda aquí en la parte inferior que es el de Mayendi. El líquido sale al espacio subaracnoideo donde se absorbe por las vellosidades. Entonces eso es el líquido cefalorraquídeo. Bueno, el cerebelo le van a enseñar a ustedes que como todo tejido nervioso tiene sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris se localiza en la corteza del cerebelo y en los núcleos que están en el interior del cerebelo, ¿no? Entonces veamos aquí, entonces el cerebelo es una mariposa con las alas extendidas. El cuerpo de la mariposa es el vermis y las alas de la mariposa serían los hemisferios cerebelosos. Ya vamos a hacer un dibujo, que yo se los voy a enviar a ustedes para que ustedes lo hagan a mano y me lo hagan esquemáticamente las partes del cerebelo. Bueno, entonces el cerebelo tiene tres caras, como se ve aquí, una cara anterior, una cara superior y una cara inferior. Filogenéticamente, o sea, de acuerdo a la evolución en la especie, el cerebelo se divide en tres partes. Esta división filogenética también es la misma división funcional. O sea, el cerebelo tiene una parte antigua, viejísima, que se dio pues cuando éramos especies inferiores, bueno, ¿verdad? Es el archicerebelo. Luego viene una parte más nueva que se llama neocerebelo y una parte intermedia, o sea que no es ni tan vieja ni tan nueva, sino de una idea intermedia que se llama paleocerebelo. Esta división filogenética también es una división funcional. Bueno, pero ¿cómo se divide el cerebelo? El cerebelo, pues clásicamente lo han dividido en tres lóbulos, el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo-nodular, por ejemplo. No se usa mucho esa división. En morfología se divide pues el vermis y los hemisferios cerebelosos en 9 segmentos. Y los 9 segmentos están dados por 8 cisuras, de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, estudiamos primero las 8 cisuras. Tanto el vermis como los hemisferios cerebrales están cruzados por una cisura. Por ejemplo, esta cisura empieza en el hemisferio izquierdo, atraviesa el vermis, llega al hemisferio derecho, es la misma cisura. La primera cisura que hay en el cerebelo se llama la cisura precentral. La segunda cisura se llama la cisura preculminar. La número 3 es la cisura prima o superior anterior. Luego viene la fisura secunda o superior posterior, que es esta, ¿no? Luego viene la fisura horizontal, surco horizontal o de Big Dazir. Luego viene una cisura que se llama prepiramidal, postpiramidal y la fisura posterolateral. Entonces repetimos las cisuras de arriba hacia abajo. Precentral, preculminar, prima, superior posterior, horizontal,
prepiramidal, postpiramidal y posterolateral. Esas son las fisuras que atraviesan tanto el hemisferio como el vermis. Entonces, gracias a esas fisuras, el vermis va a estar dividido en 9 porciones y los hemisferios cerebelosos van a estar divididos también en 9 porciones. Empecemos con el vermis. ¿Cuáles son las partes del vermis de arriba hacia abajo? Entonces, la primera parte que se divide el vermis, esta que ven ustedes aquí, se llama la língula. Luego viene esta segunda parte que se ve en un corte de vermis, que es el lóbulo central. Luego viene el culmen, ¿verdad? El culmen, el declive, el folium, el tuber, la pirámide, la úvula y lo último que hay es el nódulo. Entonces las partes del vermis cerebeloso, repito cuáles son: língula, central, culmen, declive, folium, tuber, pirámide de mala carne, se le llama, o pirámide cerebelosa, úvula y nódulo. O sea, los tres últimos generalmente pues lo designan como el PUM, pirámide, úvula y nódulo. Y los tres primeros, pues obviamente língula, central y culmen. Los que siguen son declive, folium y tuber. Esas son las divisiones del vermis. Ahora, las mismas fisuras dividen en los hemisferios en 9 porciones. ¿Cuáles son las porciones de los hemisferios? Entonces, la primera parte del hemisferio se llama el vínculo. Luego viene el ala. Luego vienen 4 lóbulos semilunares, pero en esta secuencia: el anterior, el posterior, el superior y el inferior. El siguiente lóbulo es el biventral o digástrico. Luego viene la amígdala. Y la última parte del hemisferio cerebral se llama el flóculo. Repetimos las 9 porciones en que se dividen los hemisferios, ¿verdad? Aquí están vínculo, ala, lóbulo semilunar anterior, posterior, superior, lóbulo semilunar inferior, biventral o digástrico, amígdala cerebelosa y el flóculo. Estas son las divisiones de los hemisferios. ¿Quién divide los hemisferios y el vermis? ¿Quién lo divide? Unos surcos que atraviesan de un lado hacia el otro, ¿verdad? Que son los surcos cerebelosos. Bueno, entonces, dentro de las divisiones del cerebelo, pues aquí está la división funcional o filogenética, es decir, la parte más nueva del cerebelo la constituyen estos 4 elementos: el folium, el tuber, el lóbulo semilunar superior y el inferior constituyen el neocerebelo, estas 4 partes. El archicerebelo nada más lo constituyen el nódulo y el flóculo. Entonces uno se aprende qué es archicerebelo, flóculo y nódulo, y qué es neocerebelo. Pues lóbulo semilunar superior e inferior con el folium y el tuber. Lo demás pertenece al paleocerebelo. Entonces, en el examen siempre uno pregunta, ¿no? ¿El declive hace parte del archi, del neo o del paleo? Entonces ya ustedes determinan que es del paleo, porque yo me aprendí el archi y el neo, ¿verdad? El neo son los 2 lóbulos semilunares superior e inferior con el folium y el tuber. Lo demás viene siendo paleocerebelo, excepto el archicerebelo, que es nódulo y flóculo, ¿verdad? En los pacientes alcohólicos se les degenera el lóbulo anterior. Bueno, otra división es esta, ¿no? Los antiguos anatomistas tomaban la fisura prima y decían: el cerebelo tiene 3 lóbulos. El anterior, todo lo que está por encima de la fisura prima; el posterior y el lóbulo flóculo nodular, que es este nodulito que está aquí, ¿no? Lo último que tiene la parte inferior del cerebelo. Esa división es morfológica: anterior, posterior y flóculo nodular. Bueno, aquí está, dice que el lóbulo anterior y posterior tienen que ver lo que es la planificación, ejecución y control de movimientos de miembros y tronco. El flóculo nódulo tiene que ver con el equilibrio y el control de los movimientos de los ojos, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos la parte media, el vermis, las partes laterales son los hemisferios cerebelosos. Aquí vemos la fisura horizontal por toda la mitad del cerebelo, pues la que sigue es la superior posterior, luego la superior anterior, luego tiene la preculminar y luego tiene la precentral. Los núcleos del cerebelo, ¿cuáles son? En la profundidad del cerebelo hay 4 núcleos, que son el dentado, el difastigial, el emboliforme y el globoso. El emboliforme y el globoso, algunos anatomistas lo consideran un solo núcleo, que le llaman el núcleo interpuesto. Pero, digamos, cuando le preguntan a uno cuáles son los núcleos del cerebelo, uno generalmente menciona los 4, ¿no? Dentado, fastigial, emboliforme y núcleo globoso.
Bueno, aquí hay varias gráficas para mostrar. Entonces, este es el árbol de la vida. Esto le llaman el velo medular. Esto es sustancia blanca, ¿no? Y esto serían las partes del vermis, ¿no? Desde la língula hasta el nódulo. Entonces, en resumen, pues tiene sustancia blanca, sustancia gris. El corte del vermis se le llama árbol de la vida. Y los núcleos cerebelosos son estos, ¿no? El más grande es el dentado, los siguientes núcleos globosos. Emboliforme y globoso es el mismo núcleo interpuesto o interpósito. Irrigación del cerebelo. El cerebelo está irrigado por 3 pares de arterias, ¿verdad? Que son la cerebelosa superior y la arteria aica, que vienen de la basilar, y la pica, que es rama de la arteria vertebral. Pica viene siendo la sigla en inglés de arteria cerebelosa posterior inferior, lo mismo que aica. Aica es arteria cerebelosa anterior inferior, pero ya en el argot de la radiología, generalmente los radiólogos describen esta como la arteria pica y la arteria cerebelo posterior inferior, sino que dicen que hay un infarto en la arteria pica izquierda, ¿verdad? Por ejemplo, que es cerebelosa posterior inferior. Entonces aquí tenemos la irrigación del cerebelo, pues las 2 arterias vertebrales se unen y forman la arteria basilar, y la basilar da unas ramas terminales que son las cerebrales posteriores. De la basilar salen tanto la cerebelosa superior como la aica, y las vertebrales aportan la arteria pica, son las arterias del cerebelo. Bueno, entonces básicamente de la función del cerebelo yo me aprendo este semestre que tiene que ver con el equilibrio, con la coordinación motora y con el tono muscular. Ya en fisiología le hablarán a ustedes cuáles son las conexiones, cómo es la vida, las vías del cerebelo. Sin embargo, pues aquí tienen ustedes algunas láminas que les sirven para que cuando vean neurofisiología, pues hagan la integración. Bueno. Bueno, en semiología, semiología es la ciencia que estudia los síntomas y los signos de las enfermedades, ¿verdad? No hay un órgano que dé una semiología más florida que el cerebelo, ¿verdad? El cerebelo es típico cuando está lesionado porque él manifiesta de una vez las lesiones. Las lesiones del cerebelo son estos signos, básicamente, ¿no? El primer signo neurológico clásico se llama la ataxia. ¿Qué es la ataxia? La ataxia es esa marcha del borracho, digámoslo así. Una persona no puede caminar en línea recta, sino que va zigzagueando. ¿Sí? Lo típico es el paciente que está muy borracho. Eso se llama ataxia. Y se da cuando hay lesiones del cerebelo. Otro signo de lesión cerebelosa es el nistagmo. El nistagmo es cuando los ojos a la persona le giran de un lado al otro. Generalmente es el nistagmo horizontal, pero puede ser vertical u oblicuo. Esa oscilación que se llaman ojos de muñeca, que el paciente usted le mueve la cabeza y los ojos se le mueven de un lado al otro, eso se llama nistagmo. Ese es un signo de lesión cerebelosa, pero puede ser el temblor viene siendo pues, un temblor que no es en reposo, ¿no? Es un temblor intencional. El paciente está quieto y no se le nota el temblor. Usted le dice que tome un bolígrafo para que le firme y en ese caso, pues sí se le nota el temblor cuando el paciente va a hacer una actividad. Se llama temblor intencional. El temblor de un paciente que sufre enfermedad de Parkinson está en reposo temblando, le tiembla la mano, le tiembla la boca, ¿verdad? Media cara o le tiembla todo un miembro. Eso es un paciente que tiene una enfermedad de Parkinson. Mientras que el cerebeloso, si está en reposo, no se le nota el temblor. Es el temblor intencional. Cuando va a hacer alguna actividad motora, se pone de manifiesto su temblor. Entonces, temblor de tipo se llama no en reposo, sino pues, en actividad. Bueno, aquí tenemos la ataxia, ¿no? El paciente no puede caminar derecho. Otro signo de temblor intencional es el temblor cuando la persona se pone en actividad. Dismetría es otro signo de lesión cerebelosa. ¿Qué es la dismetría? El paciente se excede en los movimientos, ¿verdad? O se queda corto. Usted le pone una línea roja y le dice, bueno, usted va a caminar de aquí hasta allá. Y cuando diga que se detenga, se detiene. El paciente va caminando, usted le dice, aguante aquí, no aguanta aquí, sino que para un poquito más adelante. Eso se llama dismetría, ¿verdad? El siguiente signo se llama así, disdiadococinesia o adiadococinesia, es lo mismo.
¿Qué es eso? Es la incapacidad para realizar alternativamente movimientos, por ejemplo, flexión, extensión con cierta velocidad o pronación, supinación. Haga así, pero hágamelo rápido. El paso a realizar movimientos contrarios o alternativos se llaman disdiadococinesia o adiadococinesia. Miren aquí un niño, por ejemplo, un niño que lo lleva uno con su, un niño de 3 años, 4 años, porque el niño camina y se va hacia un lado como que no se cae, pero hacia un lado. Está caminando y camina como si fuera acá. Troncal se llama eso, el paciente se va para un solo lado. No es como el borracho, pero ese niñito que tiene ese problema para caminar hacia un solo lado se llama ataxia troncal y es realmente producido por un tumor del cerebelo que se llama medulloblastoma. Bueno, entonces eso sería lo que les diría de cerebelo hoy. ¿No? Vamos a tomarlo de una manera sencilla, pues es la función conectado básicamente. Entonces miren lo que decía Aristóteles, ¿no? El ignorante no ilusiona. Bueno, hablemos del tallo cerebral. Entonces el tallo cerebral les decía yo que lo componen en 3 partes, ¿no? El mesencéfalo, el puente y el bulbo. Entonces, como aquí dice, es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula y los nervios periféricos. La importancia está en esto, ¿no? Controla las funciones vitales, por ejemplo, la respiración. Los centros de la respiración se encuentran ahí en el tallo cerebral. Hay un centro neumotápsico, anéusico, que son centros con los cuales nosotros respiramos y respondemos a una concentración de CO2. Eso se encuentra ahí en el tallo de una manera automática. Nuestra respiración depende de esa actividad que tiene el tallo cerebral. El ritmo cardíaco, por ejemplo, eso está a nivel del centro cardiorregulador en el tallo. Entonces, la primera función importante del tallo es esa, ¿no? Es el asiento de los centros vitales. Segundo, ahí se encuentran la mayoría de los pares craneales. De los 12 pares craneales, 10 pares craneales tienen su núcleo real en el tallo. También se encuentra en el tallo cerebral el 80% de la formación reticular. ¿Qué es eso de formación reticular? La formación reticular es un grupo de neuronas que se encuentran en la parte central del tallo y que regulan lo que es el sueño, la vigilia, los estados de conciencia, ¿no? Eso es un papel importante. Cuando nosotros nos dormimos, la corteza cerebral, como quien dice, se apagan los switches de la corteza y el tallo queda gobernando la vida nuestra a su antojo, lo hace de una manera autónoma, digámoslo de esa manera. Y entonces, pues digamos, en resumen, el tallo es el asiento de los centros vitales, se encuentran ahí 10 pares craneales y también es el asiento de la formación reticular que regula los estados de conciencia, de sueño y de vigilia. Esa es la importancia del tallo cerebral. Entonces, el tallo cerebral se encuentra, podemos decir que por delante del cerebelo, ¿no? Y está conectado hacia la retina. Entonces, las 3 partes del tallo, la repito, son mesencéfalo, puente y bulbo. Y el cerebelo está unido por unos pedúnculos a estas 3 partes, ¿no? El pedúnculo superior lo une al mesencéfalo, el medio lo une al puente y el inferior lo une al bulbo raquídeo. Veamos aquí una foto de anfiteatro. Aquí tenemos, esto sería mesencéfalo, esta parte se llama puente y la parte inferior es el bulbo raquídeo. Bueno, el puente está separado del mesencéfalo aquí en la parte anterior por un surco que se llama surco. El puente es lo mismo que protuberancia, surco protuberancial superior. Y el puente está separado del bulbo por otro surco inferior que se llama surco protuberancial inferior, ¿verdad? En los libros se llama este también bulbo póntico, o el de ahí arriba se llama ponto mesencefálico, ¿verdad? Como ustedes quieran llamarlo. Yo le llamo protuberancial superior y protuberancial inferior. Son los surcos que separan las 3 partes del tallo cerebral. Aquí vemos una vista anterior, una vista lateral, pues una vista pues ya más artística, digámoslo así.
Bueno, entonces en resumen, el tallo lo componen tres partes, de arriba hacia abajo, mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo. ¿Qué otro nombre tiene el mesencéfalo? También se puede llamar pedúnculo cerebral. El puente se llama protuberancia anular y el bulbo raquídeo también lo llaman en los textos la médula oblongada. Bueno, entonces repasemos el tallo. Entonces el tallo tiene tres partes, decíamos, ¿no? Y el tallo, pues, y todas sus partes tienen una cara anterior, como se ve aquí, una cara lateral y una cara posterior. Hablemos entonces del mesencéfalo. Entonces hablemos de esta parte de arriba, que es el mesencéfalo. Entonces, el mesencéfalo tiene en la cara anterior una ranura llamada fosa interpeduncular, donde tiene origen el tercer par craneal, ¿no? Cuando esta fosa interpeduncular está tapizada de pia madre y de vasos sanguíneos, la pasan a llamar sustancia perforada posterior. Entonces, repito, en la parte anterior del mesencéfalo está la fosa interpeduncular y el origen aparente del tercer par craneal. También estaría aquí la sustancia perforada posterior. ¿Qué viene siendo la sustancia perforada posterior? La misma fosa interpeduncular, pero tapizada de pia madre, de meninges y de vasos sanguíneos. La cara posterior del mesencéfalo, como miren lo que hay, en la cara posterior del mesencéfalo hay una prominencia que tiene cuatro eminencias redondeadas, ¿verdad? Esa protuberancia que hay en la parte posterior, que tiene las cuatro bolitas, se llama lámina cuadrigémina. Entonces, la cara posterior del mesencéfalo tiene la lámina cuadrigémina, que está separada por el surco en cruz, ¿no? La lámina cuadrigémina se compone de cuatro prominencias redondeadas que se denominan colículos cuadrigéminos. Estos dos de arriba son superiores o anteriores y estos dos de abajo son inferiores o posteriores. Cada colículo tiene una prolongación lateral que se llama brazo conjuntival. Y los brazos conjuntivales terminan en unos núcleos del tálamo que se llaman cuerpos geniculados. ¿Verdad? En los libros clásicos, los dos colículos cuadrigéminos superiores le dicen los nantes y a los dos colículos inferiores les dicen los testes. Los dos colículos cuadrigéminos superiores se relacionan con la visión, los dos colículos cuadrigéminos inferiores se relacionan con la audición. De la siguiente manera, ¿no? Los dos colículos cuadrigéminos anteriores o superiores van al cuerpo geniculado externo y los dos colículos cuadrigéminos posteriores o inferiores van al cuerpo geniculado interno. Generalmente uno utiliza esta sigla, ¿no? AEPI, para saber con quién va. El anterior va al cuerpo geniculado externo y el posterior va al cuerpo geniculado interno. Eso es lo que hay que decir de la cara posterior del mesencéfalo. Y en la cara lateral, miren lo que hay. Unos pequeños surcos que se llaman mesencefálicos laterales, y eso sería todo lo que es el mesencéfalo. Bueno, nos falta una parte, ¿no? El mesencéfalo tiene una cara superior que es artificial, ¿no? Es decir, nosotros pues en condiciones normales no la vemos, pero cuando lo cortamos para separarlo del diencéfalo aparece una cara superior. Perdón. Aló. Bien, bien. Sí. Ah, bueno, listo, entonces. Bueno, me avisa entonces. Ok. Bueno, gracias. Bueno, perdón. Eh, entonces volvemos a examinar, ¿no? Entonces, en la cara posterior del mesencéfalo está la lámina cuadrigémina y en la cara anterior está la fosa interpeduncular con el tercer par craneal. Los dos colículos superiores se relacionan con la visión, los dos inferiores se relacionan con la audición. Debajo de la lámina cuadrigémina tenemos lo que se llama la válvula de Bianzan. Y por debajo de la lámina cuadrigémina sale el único par craneal que sale en la cara posterior, que es el cuarto par craneal. Bueno, la cara superior aquí está. La cara superior es una cara artificial y tiene la siguiente parte. La parte más anterior del mesencéfalo se le conoce como pie del pedúnculo y los restantes se llama la calota. O sea, tiene dos partes, el pie y la calota. A su vez, la calota se divide en dos porciones, ¿no?
el tegmento, que viene siendo, pues como quien dice, los 2/3 más anteriores, y la parte más posterior de la calota se llama tectum. Algunos dicen, el extremo, el mesencéfalo se divide en pie, todo esto es el tegmento y la parte posterior se llama tectum. Bueno, pero más bien lo estudiamos así, ¿no? Detrás del pie del pedúnculo hay un núcleo, como una barra horizontal de color negro, que se llama sustancia negra. Por detrás de la sustancia negra hay dos núcleos de color rojizo, que son los núcleos rojos. En la línea media y cerca al extremo posterior hay un agujero que se llama el acueducto de Silvio, que tiene un núcleo que lo rodea que se llama la sustancia gris periacueductal. Entonces, repito, las partes del mesencéfalo serían pie y calota. Y la calota a su vez tiene dos partes, el tegmento o porción tegmental y el tectum. Ahora vamos por los núcleos que hay. Detrás del pie del pedúnculo encuentro la sustancia negra. Por delante de la sustancia negra están los dos núcleos rojos. Por delante y en la línea media de los núcleos rojos, cerca al extremo posterior, está un agujero que es el acueducto de Silvio. Y rodeando el acueducto de Silvio encontramos la sustancia gris periacueductal. Entonces les decía yo que es artificial, tiene dos partes, el pie, la calota, y la calota se divide en tegmento y tectum. Lo volvemos a examinar. ¿Qué importancia tienen estos núcleos? Bueno, mira lo siguiente. La sustancia negra y los núcleos rojos pertenecen al sistema motor extrapiramidal. En la sustancia gris periacueductal, en la zona, ¿verdad? En lo que se llama el área pretectal, se encuentra el núcleo de Edinger-Westphal, que es el núcleo del reflejo luminoso, ¿verdad? Si usted le acercan un haz de luz, generalmente la pupila se contrae. Entonces, ese núcleo, ese reflejo se lleva a cabo aquí, ¿no? En la sustancia gris periacueductal, en lo que se llama la zona pretectal, que es la zona dorsal. Eso sería, pues, lo que es el mesencéfalo, básicamente. Bueno, veamos el puente, ¿no? El puente es la parte intermedia del tallo, como decía yo, separado del mesencéfalo por el surco protuberancial superior y del bulbo por el surco protuberancial inferior. Tiene una cara anterior, el puente, ¿no? En donde hay un surco vertical en la línea media, que es el surco basilar, este que vemos aquí por donde está la arteria basilar. Al lado y lado del surco basilar están dos prominencias, que son las pirámides pónticas, o rodetes pónticos, ¿no? Que lo conforman las fibras transversas del cerebelo. En la parte anterior de la cara lateral encontramos el nacimiento del nervio trigémino del quinto par craneal. Eso es lo que hay en el puente. Aquí volvemos a ver el puente, surco basilar, pirámides pónticas. Estos son los pedúnculos cerebelosos medios. Los pedúnculos cerebelosos medios forman la cara lateral del puente y delante de los pedúnculos cerebelosos medios nace el quinto par craneal. Eso sería pues la parte anterior del puente, ¿no? La parte posterior la vamos a dejar para estudiarlo como fosa romboidal o piso del cuarto ventrículo. El siguiente elemento es el bulbo raquídeo. Aquí está. El bulbo raquídeo está separado del puente por el surco protuberancial inferior. Y el bulbo tiene una cara anterior, unas caras laterales y una cara posterior. ¿Qué encontramos en la cara anterior del bulbo? Encontramos tres surcos. Un surco por toda la mitad que se llama surco medio anterior, y a los lados del surco medio anterior están los surcos colaterales anteriores. Observamos en la parte inferior del surco medio anterior un cruce de fibras, ¿no? Que borran ese surco. Ese cruce de fibras se llama decusación de las pirámides. Es decir, todas las fibras descendentes que vienen de la parte derecha de los hemisferios cerebrales y de la parte derecha o izquierda se cruzan al otro lado. Es decir, las personas que somos derechos, el hemisferio dominante nuestro es el hemisferio izquierdo. Entonces, todas esas fibras se cruzan aquí en la parte inferior del bulbo, al otro lado. A eso se le llama decusación de las pirámides. Entre el surco medio anterior y los surcos colaterales anteriores se destacan las pirámides vulvares, ¿no? Que son estas que hay aquí. ¿Qué más destacamos en la parte anterior del bulbo? Bueno, lo siguiente. En el surco protuberancial superior hay el origen aparente de los siguientes pares craneales, ¿no? Encima de la pirámide está el origen aparente del sexto par craneal, en una fosita que hay ahí que se llama fosita suprapiramidal.
Encima de la oliva vamos a encontrar el nacimiento del séptimo par craneal o facial en la fosita supraolivar. Y en la parte lateral del surco protuberancial inferior, en lo que se llama pues, el ángulo pontocerebeloso, ahí vemos el origen aparente del octavo par craneal o vestíbulo coclear. Luego tenemos pues que hacia arriba y hacia afuera de las pirámides encontramos dos eminencias redondeadas que se llaman las olivas vulvares. Las olivas vulvares tienen un surco preolivar que está hacia la línea media y un surco retroolivar que está lateral, ¿no? Entonces, en el surco preolivar está el origen aparente del 12º par craneal o hipoglosio mayor. Y en el surco retroolivar encontramos de arriba hacia abajo pues el nacimiento del 9º, del 10º par craneal y de las primeras raíces del espinal. O sea, 9, 10 y 11 tienen su origen en el surco retroolivar y el 12 en el surco preolivar. Ese es el origen aparente de los pares craneales. Ahora veamos la cara posterior del bulbo. En la cara posterior del bulbo observamos 5 surcos, ¿no? Que son los siguientes: surco medio posterior, surco intermedio posterior y surcos colaterales posteriores. Hay 5 surcos en la cara posterior del bulbo. Esos 5 surcos nos van a dividir varios fascículos en la cara posterior del bulbo, ¿no? Que son este fascículo que está entre el surco medio posterior y el intermedio se llama fascículo gracilis. Este que hay aquí entre el surco intermedio y el colateral posterior se llama fascículo cuneatus. Y el que queda por fuera del surco colateral posterior, o sea, ocupando las caras laterales del bulbo, se llama fascículo trigémino o fascículo cinerio. Es decir, la cara posterior del tallo muestra 3 fascículos que de la línea media hacia afuera serían el gracilis, el cuneatus. El gracilis se llama de Gaulle o delgado, el cuneatus se llama también de Burdach. Y lateralmente, pues en las caras laterales del bulbo, está el fascículo trigémino o fascículo cinerio, es lo mismo. Eso es lo que hay en la cara posterior y lateral del bulbo raquídeo. Bueno, yéndonos hacia arriba, pues tenemos que del surco medio posterior acá hacia los lados se desprenden lo que se llaman los pedúnculos cerebelosos inferiores o cuerpos restiformes. Bueno, aquí dice que en la parte superior de cada fascículo, como si fuera un alfiler, existe una cabecita, ¿no? Una prominencia que se llama tubérculo del mismo nombre. Es decir, que el fascículo cinerio, cuando nosotros nos elevamos y nos vamos aquí a la parte superior, la prominencia se le llama tubérculo delgado o gracili. Lo mismo que el que está aquí, ¿no? La parte alta del fascículo cuneatus tiene el tubérculo cuneatus y la parte alta del fascículo trigémino tiene el tubérculo cinerio o ceniciento de Rolando, donde hay unos núcleos en la profundidad de eso. En el libro de Wolf, el tubérculo gracilis también le llaman la clava o masa. Y eso es bulbo raquídeo. Ahora estudiemos la parte posterior del cerebelo que se llama cuarto ventrículo, piso del cuarto ventrículo o fosa romboidal. El piso del cuarto ventrículo primeramente está delimitado por los pedúnculos cerebelosos. Veamos aquí, ¿no? El ángulo inferior lo forman los dos pedúnculos cerebelosos inferiores, el ángulo superior, véanlo aquí, lo forman los dos pedúnculos cerebelosos superiores y los ángulos laterales están también cubiertos por los pedúnculos cerebelosos medios. ¿Qué encontramos en la fosa romboidal? La fosa romboidal prácticamente viene siendo como la cara posterior del puente, pero también hay una pequeña parte de la cara posterior del mesencéfalo y de una pequeña parte de la cara posterior del bulbo. A esta parte que está en la cara posterior del bulbo, del tallo, perdón, se le llama la fosa romboidal o piso del cuarto ventrículo. Y encontramos, repito, en la línea media un surco que se llama el tallo del cálamo. A los lados del tallo del cálamo hay 2 surcos paralelos que son los surcos limitans o surcos limitantes. Entre el tallo del cálamo y los surcos limitantes encontramos la eminencia media, ¿no? La eminencia media a su vez tiene una parte central redonda que se llama la eminencia teres. ¿De acuerdo? Del tallo del cálamo salen unas estrías hacia los lados, unos fascículos, unos pequeños filamentos, mejor dicho, que son las estrías acústicas o barbas del cálamo.
Entonces, generalmente en el anfiteatro, con un tallo, describimos lo siguiente. Nos se dice que por arriba del surco limitan y hacia afuera, o sea, esta zona que está aquí, esto se le llama la fóvea superior. ¿De acuerdo? En la fóvea superior se ubica el núcleo motor del nervio trigémino. ¿Dónde se encuentra? En el surco limitan, pero hacia arriba y hacia afuera. Bueno, la eminencia teres, en la profundidad de la eminencia teres se encuentran los núcleos del sexto par craneal y la rodilla del séptimo. Y hacia la parte inferior de la fosa romboidal, miren lo que se forma, ¿no? Hay dos pequeños surcos que nos dividen esto en tres zonas, ¿no? La zona medial se llama trígono del hipogloso, la zona intermedia se llama trígono del vago y la zona inferior se llama área postrema. Es decir, en la parte inferior del piso del cuarto ventrículo se ubica la fóvea inferior que tiene tres componentes: el trígono del hipogloso, el trígono del vago y el área postrema. ¿Verdad? El área postrema es un área donde está el reflejo del vómito, ¿no? El trígono del hipogloso, pues en la profundidad está el núcleo del hipogloso, y el trígono del vago, también le llaman el ala gris, corresponde al núcleo del nervio vago, ¿no? En la profundidad. Y el área postrema que queda sobre el cuerpo restiforme es un área de un centro del vómito. Bueno, también encontramos que por encima de la fobia superior hay otro núcleo que se llama el locus ceruleus, ¿verdad? Que es un núcleo importante en psiquiatría porque los estados depresivos y lo demás se deben a una depresión de los neurotransmisores a ese nivel. Entonces observamos nuevamente el piso del cuarto ventrículo. Entonces esto sería el tallo del cálamo, esto es el sulcus limitans, todo esto se llama eminencia media, y la parte más prominente de la eminencia media es la eminencia teres o colículo facial. Esta parte inferior se denomina la fobia inferior, que tiene el trígono del hipogloso, el trígono del vago y el área postrema. Y aquí arriba tenemos, por encima del sulcus limitan, aquí tenemos el núcleo del trigémino y el locus ceruleus. Estas son las estrías acústicas o barbas del cálamo. Algunos anatomistas dicen que todo lo que queda por fuera del sulcus limitan hacia los recesos laterales, esto le llaman ellos el área vestíbulo coclear o ala blanca externa, ¿no? Bueno, aquí observamos un tallo del cálamo, está toda en la eminencia media, y aquí estaría, esto azuloso sería el locus ceruleus y la fóvea superior. Estos serían los colículos cuadrigéminos inferiores y este es el frenillo de la válvula de Vianzán. Otro foto de anfiteatro. Entonces, en resumen, el piso del cuarto ventrículo tenemos estructuras como el tallo del cálamo, la eminencia media, las eminencias teres, una fobia superior, una fobia inferior. Y la fobia inferior se divide en tres partes, ¿no? Trígono del hipogloso, trígono del vago y el área postrema. Bueno, cada nervio tiene un origen aparente y un origen real, ¿verdad? Ahorita hablamos del origen aparente. Repasemos el origen aparente de los pares craneales. Los únicos dos pares que no tienen asiento en el tallo son el primero y el segundo par, ¿verdad? El tercer par craneal, ¿cuál es el origen aparente? Ustedes dicen fosa interpeduncular. El cuarto es el único que nace en la parte posterior, debajo de la lámina cuadrigémina. El quinto, delante del pedúnculo cerebeloso medio. El 6, el 7 y el 8 nacen en el surco protuberancial inferior, cada uno en un sitio diferente, ¿no? El sexto en la fosita supraolivar, el séptimo en la fosita, el sexto en la fosita suprapiramidal, el séptimo en la fosita supraolivar y el octavo en la fosita lateral. El 12 en el surco preolivar, el 9, el 10 y el 11 en la fosita retroolivar. Ese es el origen aparente de los pares craneales. Bueno, aquí vemos la irrigación también del tallo, ¿no? El tallo, pues lo que es la arteria basilar y todas estas arterias. La arteria basilar da unas arterias pónticas, que son las que irrigan pues al puente, y algunas ramas de acá de la vertebrales también irrigan al bulbo, ¿no? Aquí vemos nuevamente todo lo que les dije, ¿no? Este surco protuberancial inferior tiene el origen del sexto, del séptimo y del octavo.
Pero vamos en orden, ¿no? Medial a lateralmente, pues el sexto nace encima de la pirámide, lo que se llama fosita suprapiramidal, el séptimo encima de la oliva, lo que se llama fosita supraolivar, y el octavo en la fosita lateral. El 9, el 10 y el 11 nacen en el surco retroolivar y el 12 en el surco preolivar. Ese es origen aparente de los pares craneales. Volvemos a ver aquí, ¿no? Esta es la lámina cuadrigémina, los dos folículos superiores, los dos, aquí está el tallo del cálamo, la eminencia media y la eminencia teres, es lo que nos destaca en esa lámina. Pero los pares craneales es importante esta división, ¿no? Hay sensitivos puros o aferentes, que son cuáles? Son el olfatorio y el octavo par, ¿verdad? El auditivo. Son los tres que se llaman sensitivos o aferentes puros. Los nervios motores o eferentes puros son los siguientes, los oculomotores, ¿no? Los oculomotores, perdón. Entra, entra, ven. Ven, Twitter. Bueno, entonces les decía que los pares sensitivos puros serían el olfatorio, el óptico y el auditivo. Los pares motores son el motor ocular común, el motor ocular externo y el patético, ¿verdad? O sea, los oculomotores. Además, el espinal, que inerva el esternocleidomastoideo, y el trapecio, y el hipogloso, que inerva los músculos de la lengua. Esos son los motores puros. Y los mixtos son el trigémino, que es el quinto par craneal. Recuerden, inerva los masticadores. El trigémino le da sensibilidad a las mucosas de la cara y sensibilidad a la cara también. Y además inerva los músculos masticadores. Es mixto. El facial, recuerden que inerva los músculos faciales y lleva el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. También inerva al músculo estapedio. Y el glosofaringe, pues, participa en el reflejo del vómito, inerva el músculo estilofaringeo, estilogloso. Lo mismo que el vago, ¿no? El vago inerva los músculos de la laringe, los músculos, pues, de la faringe, y también lleva reflejos nauseosos y hace parte del parasimpático. Entonces, así se dividen los pares craneales. Bueno, ya esto en fisiología, cuando vean semiología, van a ver un seminario de pares craneales, pues ya les tocará, digamos, hacer más énfasis en estos pares craneales. Aquí está uno por uno, de pronto cuando vean semiología les vuelven otra vez a servir esta diapositiva. Aquí les puse par por par, porque anteriormente dábamos, cuando teníamos un programa más extenso, pues dábamos, porque esto se daba pues prácticamente, pues lo dábamos en mucho más tiempo, ¿no? Una materia independiente de histología y de embriología tenía una amplitud mucho mayor. Pero luego, pues por razones del currículo, pues se le... Bueno, aquí les mostré todos los pares craneales y la función importante que tienen en semiología. No voy a hacer énfasis ni me voy a detener a explicarles uno por uno porque sería muy largo pues el programa haciéndolo de esa manera. Pero entonces lo fundamental sería el cerebelo, las divisiones que tiene, el tallo cerebral, las partes que tiene y los elementos que ya le mencioné como importantes. Bueno, para no ser más extenso, pues digamos aquí terminamos la clase. Ustedes van a tener esta clase con una cantidad de elementos que no los se van a evaluar, sino pues estrictamente lo que les estoy dando pues como morfología, ¿no? Yo de todas maneras les dejé las diapositivas completas porque antiguamente nosotros dábamos par craneal por par craneal, etcétera. Ahora pues en su conjunto debemos conocer esto, ¿verdad? Porque hay semiología y hay otros temas en donde se ve lo siguiente. Por favor, ¿alguna pregunta? Entonces ustedes con su
profesor de práctica, cada uno debe hacer énfasis en las divisiones del cerebelo, las funciones del cerebelo, divisiones del tallo, los núcleos importantes del tallo y para qué sirve alguna de esas partecitas que les mencioné, ¿verdad? Eso es lo importante a rescatar en una clase como esta. Ya las diapositivas están todas montadas en de todo el capítulo de nervioso. Recuerden, vayan preparando el tema de reproductor femenino y masculino para hacer una clase inversa. Yo después les digo cuáles son los parámetros de la clase inversa. Vayan leyéndolo en el internet para que sepan cómo es una clase inversa. Pues ustedes, yo les doy una bibliografía, ustedes la averiguan y pues puede ser la modalidad de hacer una presentación, pero por cada una de las mesas pues hay un relator y hacemos una discusión de lo que es el aparato reproductor masculino y femenino, porque eso vamos a hacerlo como parte de la calificación, pues y obviamente entra en evaluación. La alternancia, pues en la universidad, pues de todas maneras, hasta que ustedes no estén vacunados, yo creo que alternancia al anfiteatro no hay, ¿no? Apenas ya están vacunando de quinto semestre a décimo, ya los vacunaron a todos, ya todos los citaron porque están vacunados, pero los de básicas se demoran un poquito más en la vacunación, por lo tanto yo creo que este semestre no va a haber anfiteatro, ¿no? Todo va a ser virtual y el examen teórico final sí está citado para hacerlo allá en la universidad, en un salón, son dos salones como hicimos el segundo corte, bien abierta la ventana, cada uno con su mascarilla a más de 2 metros y ese examen no tiene ningún problema. Se va a hacer el examen individual final, el teórico, ¿no? Con histología y con embriología, el único examen que vamos a tener presencialidad. Hasta ahora no han dicho que regresemos a alguna práctica. Si ustedes les dan una noticia, primero que a mí me avisan, ¿de acuerdo? Pero lo que tengo entendido es que ya el semestre este como tal, hasta tanto no estén vacunados, pues no vamos a hacer prácticas de laboratorio de morfología de anfiteatro, ¿de acuerdo? Pero sí vamos a hacer el examen final teórico en la universidad cuando disponga la universidad de esa manera. Creo que es lo único que aprobaron eso, que se haga el examen de una manera individual en los dos salones de clase, con todas las medidas universales, y ustedes van con su mascarilla, nosotros vamos con mascarilla, tenemos las ventanas abiertas. Ya hicimos un examen, o sea que el examen teórico en ese lapso de tiempo que se hace, pues ustedes llegan, hacen su examen y ahí no se quedan en la universidad, se van de una para la casa. Ya, es lo único que vamos a hacer en presencialidad. Hasta ahora, ¿no? A menos que den una noticia que van a hacer unas prácticas de tal cosa, pero que yo sepa, parece que si mientras no tengan las vacunas, no se hace la parte práctica. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? Vayan leyendo las cosas, ¿no? O sea, meninges y médula como tal, ¿no? Ya deben de saberse cuántas meninges son, cuáles son los espacios meningios, las arterias que los irrigan, cuáles son las tiendas que hay, las hoces, los senos venosos que existen por donde hay, que es la confluencia de los senos. Eso se lo deben ir sabiendo, que eso es lo que se va a evaluar. ¿De acuerdo? No dejen el material para estudiarlo solo para el examen. El material ese se lo tienen que tener aprendido ahora y aprovechar su profesor de práctica para que les haga énfasis en los aspectos estos que de pronto no entendieron bien. Tienen las diapositivas, amplíenlo, saquen los resúmenes, vayan sacándolo porque todo eso les sirve para estudiar y para que se formen bien, ¿verdad? En esta época de pandemia, pues toda esta cuestión de virtualidad nos tomó por sorpresa a muchos, pero tenemos que sacarle pues, el máximo provecho. Por lo tanto, pues digamos, médula, meninge es un tema que ya debe estar aprendido, ¿no? Por lo menos en un 80% deben conocerse ya la médula y la meninge. Bueno, si no hay preguntas, entonces aquí terminamos para ponerme ahorita a subirle las notas al CIUL. Los que no aparezcan, yo les voy a mandar una lista de los que no hicieron unos exámenes, no tienen nota, obviamente, ¿no? Algunos no hicieron el práctico de anatomía, creo que fueron 2, de histología parece, o si no lo van a hacer, pues eso se tiene que llenar con 0 y me dicen. De todas maneras, pues si alguno no lo hizo, pues que lo haga. Tengo pendiente solamente un examen diferido del primer corte, más nadie tiene diferidos y ya las notas se las mandé a cada representante para que sepan. Si alguno falta ahí o hay algunos que están retirados, avísenme, por favor, para no estar ahí. Bueno, entonces, si no es más, si no hay preguntas, pues aquí damos por terminada la clase de hoy.